Saludos viajeros del tiempo y del espacio. Bienvenidos a la Galería de Historias, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan, donde los mitos cobran vida y las leyendas nos transportan a mundos desconocidos. Hoy nos embarcaremos en un viaje épico a través del tiempo y del espacio para explorar y conocer la historia de Om Seti. Conoce la misteriosa historia de Om Seti, la egiptóloga británica que conoció a Seti I. Dorothy Louise Eddy, más conocida como Om Seti, ha sido una de las figuras más controvertidas que ha dado la moderna egiptología. Esta británica, que pasó la mayor parte de su vida cuidando del templo de Seti I y diciendo que era la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentreshit, que fue amante de Seti, el padre del gran Ramés II. Dorothy tuvo un grave accidente en su casa en Londres cuando era niña. La pequeña cayó por las escaleras y el médico que acudió a auxiliarla solo pudo certificar su muerte. Pero una hora después, la niña había recobrado la vida y estaba como si no hubiera sucedido nada, jugando sobre la cama. Años más tarde, ella misma afirmaría que alguien regresó del pasado más remoto para revivirla. Esta mujer, atrapada en un túnel del tiempo que la llevaba continuamente al antiguo Egipto, Dorothy Eddy, ha protagonizado una de las historias más increíbles dentro del intrigante mundo de la egiptología. Atraída por una percepción mística que solamente pudo responder en Abidos, esta inglesa fue quizás la figura más importante de entre los no pocos egiptólogos que alguna vez fueron cautivados por el lado oscuro del Egipto milenario. Un año después de su accidente, en 1908, la niña empezó a tener extraños sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y de exuberantes jardines repletos de árboles frutales. Cuando se despertaba, les decía a sus padres con desesperación: «Quiero volver a casa». Sus padres no entendían nada de lo que le ocurría a su hija y no hacían más que formularle preguntas que Dorothy no sabía responder. Pero pronto salió a la luz que era lo que le atormentaba a la pequeña Dorothy. Durante una visita al Museo Británico, acompañada de sus padres, cuando la familia entró en la sala de antigüedades egipcias, la niña corrió a besar los pies de la estatua ante el asombro de todos, mientras exclamaba que aquella era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. Pero, ¿de dónde venía todo esto? La propia Dorothy estaba impactada por lo que le ocurría, hasta que un día, en un periódico local, vio una foto del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto. Lo reconoció de inmediato, puesto que era el lugar que, según ella, aparecía recurrentemente en sus sueños. A los 14 años, Dorothy tuvo una auténtica revelación que disipó todas sus dudas. Una noche se le apareció una figura vestida con una túnica blanca y capa azul. Era el faraón Seti I, el mismo monarca que ordenó la construcción del templo de Abidos. A partir de entonces, la joven, con tan solo 10 años, empezó a estudiar egiptología con el mismo Ernest Wallis Budge, conservador del Museo Británico, y aprendió a leer jeroglíficos. Durante los 10 años siguientes, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática, un tipo de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Según ella, los mensajes le fueron dictados por un tal Hor-Re, que le reveló quién fue ella en su vida pasada. Según Hor-Re, Dorothy fue una joven egipcia llamada Bentreshit, criada desde los 3 años en el templo de Abidos. Su padre era un militar y su madre una modesta verdulera. A los 27 años, Dorothy empezó a trabajar
en una revista de relaciones públicas egipcia, en la que escribía artículos contra el colonialismo y a favor de la independencia de Egipto. Allí conoció al joven egipto Abd el-Medih, con quien se casó. Poco después, con 29 años, decidida a ir en busca de su pasado, Dorothy y su marido embarcaron en 1933 destino a Egipto. La pareja tuvo un hijo al que Dorothy puso el nombre de Seti. Desde aquel momento fue conocida tradicionalmente en Egipto como Seti, que significa la madre de Seti. 2 años después, Abd el-Medih recibió una oferta de trabajo en Irak, pero Dorothy no quiso acompañarlo, por lo que la pareja acabó separándose. Dorothy se trasladó con su hijo al pueblo de Naslet, el Simán, cerca de las pirámides de Giza, y consiguió un trabajo en el Departamento de Antigüedades Egipcias como redactora de documentos, siendo la primera mujer que lo logró. Fue contratada por el doctor Selim Hassam, descubridor de la tumba de la reina Khenkaus I. Dorothy se encargó de corregir, indexar e ilustrar 3 de los 10 volúmenes sobre el descubrimiento. También organizó la biblioteca del egiptólogo y continuó perfeccionando sus estudios sobre los jeroglíficos. Aparte de ello, tradujo al inglés la enciclopedia Egyptis Wonderbooks e incluso bordó, junto con la esposa del doctor, 10 grandes tapetes que recreaban escenas del antiguo Egipto. 9 de ellos se conservan hoy en día en la biblioteca de Wilbur del Museo de Brooklyn, en Nueva York. Sorprende pensar que Seti no viajó a Abidos, su objetivo final, hasta en 1952. Llegó allí una noche de luna llena, entró en el templo, quemó incienso y pasó la noche rindiéndole culto a los antiguos dioses egipcios. Cuando Seti llegó a Abidos, el templo se encontraba en muy malas condiciones. Su trabajo consistía en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti I, tanto los que estaban desperdigados por el suelo como los que habían guardado en los almacenes. Se me presentaron con un montón de fragmentos de piedras escritas. Había más de 2000, unas muy grandes y otras muy pequeñas. El trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y, cuando era posible, ajustar unas con otras. Comentaría Seti de su trabajo en una entrevista para National Geographic. Con infinita paciencia, esta mujer logró reconstruir los 2000 bloques de relieve que permanecían desparramados por el suelo del templo. Incluso pudo localizar los restos del antiguo jardín que una vez se alzó en el templo y que había visto tantas veces en sus sueños. Pero además de su trabajo para el servicio de antigüedades, Seti continuó realizando rituales sagrados en las estancias del viejo templo, recuperados a través de la lectura minuciosa que hizo de los jeroglíficos que cubrían sus muros, con los que adquirió un amplísimo conocimiento de las antiguas ceremonias faraónicas. Todos los años, el día de la gran fiesta y también el de los cumpleaños de Osiris e Isis, vengo aquí con ofrendas de vino, pan e incienso. Me encanta venir, es un lugar en el que verdaderamente me siento como en casa, explicó en su entrevista a National Geographic. Durante los años siguientes, Seti siguió trabajando para el servicio de antigüedades, guiando a los turistas en el templo de Seti y realizando bordados. De hecho, las autoridades egiptólogas de la época nunca la consideraron una loca. Al contrario, llegaron a decir que ella era indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo serio en el área de Abidos. Poco antes de su muerte, Seti participó en un par de documentales para la televisión, uno de ellos de la BBC, Seti y su Egipto. Fue filmado en Abidos en octubre de 1980. El otro, de National Geographic, llamado En busca de la eternidad. Fue grabado pocos días antes de su muerte, junto a su amigo, el farmacéutico Hani El-Zeini.
escribió un libro titulado Abidos, Ciudad Santa del Antiguo Egipto, que se publicó en 1981. Homseti murió en Abidos el 21 de abril de 1981. Ella misma había organizado su funeral. Dispuso que su tumba mirara hacia el occidente, donde se ubica el reino de Osiris, para contemplar cada mañana la salida del Re, el dios Sol, montado en su barca sagrada y dispuesto a realizar su travesía diaria por los cielos de Egipto. Esto fue la historia de Om Seti. Nos vemos en el próximo episodio.